Bueno, muchas gracias por estar. Ya muchos han venido a las reuniones anteriores. La idea acá es recibir una información que han dado diferentes médicos en diferentes temas. Este es un tema muy frecuente, muy importante, y pensamos que el médico que convocamos era la persona ideal para este tema por varios motivos. Primero, que es docente, profesor adjunto de la Facultad de Medicina en la sede de Salta. Segundo, este tema yo conozco, ha sido un tema que le ha gustado mucho, lo ha trabajado mucho. Además, está encargado de la parte de medicina familiar, que es el que tiene que ver de entrada esta patología. Es una patología que se ha dado en llamarle el asesino silencioso, ya lleva desde el siglo pasado, porque nadie tiene síntomas. Yo personalmente soy hipertenso, y él ya después le va a decir por mi biotipo que si no soy hipertenso sería muy raro, pero y que realmente empecé a tomar medicamentos porque me tomé la presión, si no hasta ahora no hubiera sentido ningún, hay gente que tiene síntomas, ¿no? Pero lo importante es lo que va a decir él. Y la otra cosa que siempre decimos en esta charla, que esto es una charla en generalidad, no es la atención a un paciente, porque una vez se identifica con esa charla, y tampoco sustituye la consulta médica entre el médico y el paciente, ya que cada paciente es una individualidad. Bueno, esto es una charla de ida y vuelta, es poblacional, es para todo el mundo, por lo tanto la idea es que sea entendible, que sean, ahí está, datos bien entendibles y prácticos. Habrá alguno ahí metido que tengan que ver con datos técnicos, pero son inevitables entre medio, un par de ellas, para que puedan saber, y si no lo preguntan. Por eso yo quisiera que cualquier cosa mínima que sea, pregunten, porque yo me las ingenio siempre para explicar de la forma que lo requiere cada persona, ¿no? En primer lugar, yo quiero explicar de que la presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared, ¿verdad? La pared de las arterias, ¿de acuerdo? Eso es la presión arterial y se mide. Alguien hace mucho tiempo descubrió que se mide en milímetros de mercurio, y hay diferentes tipos de aparatos, ¿verdad?, que ustedes los conocen, de hecho han usado y todavía siguen usando, ¿tá? El de mercurio, que por motivos ambientales ahora lo están sacando, pero la verdad es el más fiel o el más exacto de los que a nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Que es el relojito, que muchos de ustedes, la mayoría quizás cuando se toman la presión, se toman con ello, ¿verdad? En el cual hay una escala ahí, y ahí según una forma de cuando pasa la sangre por debajo del manguito, el manguito le llamamos esto que está acá adentro, ¿tá? Cuando empieza a pasar la sangre empiezan los ruidos, que esa persona que está con ustedes ahí, enfermera, médico o quien sea que sepa hacerlo, siente el ruido de la sangre pasando. Y ahí empieza la presión arterial máxima, como la conocen ustedes, o sistólica también, como la conocemos nosotros, ¿tá? Nosotros escuchamos, las personas que van para ver el pulso ese de la sangre que pasa por abajo, se puede tocar con la mano, pero también se puede, y de hecho se hace formalmente así, escuchar con esto, que es un estetoscopio que más de algunos de ustedes deben haber sido escuchado por algún colega alguna vez en los pulmones o el corazón, ¿tá? Normalmente no voy a meterme mucho en cómo se toma, porque si no hay muchos detalles importantes que hay que tener en cuenta, pero elegí esta foto porque es la ideal. O sea, alguien sentado, ¿tá?, con el brazo apoyado sobre la mesa. Esta señora debería estar un poquitito más recostado más fácilmente, cómodamente instalada, relajado, ¿tá? Y después la persona que le está tomando podrá hacerlo en forma correcta,
sobre he puesto esto que es la campana del estetoscopio sobre una arteria que pasa allí, habitualmente se toma acá. ¿Hay otros lugares que se puede tomar la presión? Técnicamente sí, pero este es el lugar clásico universal donde todos deberíamos tomarnos la presión allí. ¿Está? ¿Qué brazo? Habitualmente cuando recién estamos empezando y no tenemos un diagnóstico, lo adecuado sería que tomamos los dos brazos. Si alguno de ustedes acá es hipertenso, sepan que en el brazo que tienen un poquitito más alta la presión arterial, no mucho, porque si es mucho, algún problema tienen por acá, pero si es hasta 10 o 20 milímetros, ese brazo debería ser el que toda la vida de ahí en más le tomen la presión, porque es el que realmente está traduciendo la presión que vos tenés. ¿Tá? Así que si hay alguno que tiene pequeñas diferencias en un brazo, pequeñas diferencias, que el médico deberá establecer como pequeñas, van a usar siempre ese brazo. Salvo que algún día, bueno, alguna mujer con el vaciamiento axilar, por la enfermedad de la mama, etcétera, no le apretemos para que no le duela porque se genera hinchazón. ¿Tá? Acá tenemos otro igual. Ahí tenemos el corazón, de donde sale la sangre por la aorta. Los rojos son las arterias, ¿tá? Que van hacia todos lados. Las venas por donde viene la sangre vuelve al corazón. ¿Por qué ponemos esta foto? Porque vamos a ver más adelante que la enfermedad de la presión arterial alta, la hipertensión arterial, después de mucho tiempo, de muchos años, va dañando las arterias que van acá, al cerebro, que van acá, a los riñones, ¿verdad? Que van al propio corazón. Las arterias que alimentan el corazón se llaman coronarias y son las que cuando se tapan pueden producir un infarto, o sea, la muerte de un pedazo de músculo de acá. ¿Tá? Ahora en Salto tenemos, ustedes ya saben, de hace un par de años, Néstor, más o menos, ¿no? Año y medio, ¿no? Un año y algo, lo que ustedes conocen como el cateterismo cardíaco, donde este tipo de cosas, como destapar las arterias, estudiar primero si están tapadas y destaparlas se está haciendo acá. ¿Tá? Esto es lo inevitable que queríamos poner porque, bueno, ustedes dicen, bueno, la presión arterial es la presión, la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de la arteria. Bueno, mucha gente hace muchas décadas estudiando eso, vieron a través de muchos años, agarraban miles de personas, ¿tá? Y vieron a través de los años qué le pasaba a las personas que tenían la presión arterial más alta que tal número, más alta que tal número. Hoy por hoy, después de décadas de estudio de esa gente, vieron que las cifras que son, los números que son óptimos, son muy buenos para el humano, serían esto, que vos tengas menos de 12 de presión sistólica o máxima, que ustedes conocen los dos numeritos, y menos de 8, claro, no menos del todo, ¿tá? Sino nos quedamos sin presión arterial. ¿Tá? Esto es una clasificación de los europeos, en la cual ellos ponen como normal a estas cifras, ¿verdad? Que ustedes ven acá, le llaman normal alto a estos, los que tienen la presión arterial máxima está entre 13 y 13,9, por decirlo, que es la cifra que ustedes conocen mejor. Nosotros le ponemos tercer dígito, porque es la forma que nosotros los médicos en la salud nos manejamos, pero ustedes lo conocen más lo que pasa es que esto te permite números que son muy importantes para clasificar. Si vos decís números enteros, es más difícil. ¿Tá? Por eso, una buena forma de ir aprendiendo uno como hipertenso es, cuanto más exacto sea el número que ustedes tienen cuando le toman, es más adecuado para establecer un pronóstico, establecer en qué categoría estás, etc. ¿Tá? Ellos le llaman normal alto. Y después una serie de grados, ¿tá? Que son estos. No lo voy a repetir, ustedes los ven acá. Y cuando ponemos estos números acá, sepan que normalmente cuando uno pretende decir que una persona, alguno de nosotros, tiene una presión arterial de tal nivel o de tal grado, en general
lo que hace es un promedio. Porque si nosotros un día estamos calientes hablando por teléfono y tenemos esto, que es lógico que te pueda pasar, la presión arterial y la frecuencia del corazón acompañan todas las cosas en nuestra vida, las alegrías, las tristezas, los enojos, etcétera. Una persona puede tener esto una vez, o hasta esto te diría, y después se comporta como si fuera un bebé, tiene 16, 11, 7, no es un hipertenso. Entonces, segunda cosa, el diagnóstico de hipertensión, enfermedad, debe de hacerse, salvo que sea muy elevada, en este nivel o más, que con una sola estamos autorizados a decir que la persona tiene la hipertensión arterial o enfermedad de la presión alta, el resto necesita que se le tomen más de una vez, que tiene una forma, que no lo voy a decir acá para no aburrirlos, que según el nivel se puede tener que tomar 3 o hasta 5 días diferentes, ¿tá?, a lo largo de semanas. ¿De acuerdo? Salvo que la persona, como vamos a ver, tenga esto, normal alta, en la cual no se considera hipertensión, salvo que si tenemos esta presión seamos diabéticos o tengamos ya una enfermedad en el corazón o en el cerebro por la hipertensión o en los riñones. Cuando nosotros tenemos esto y ya tenemos confirmado esa enfermedad en las arterias, en el corazón o tenemos diabetes, ya con esto podemos decir que la persona esa es hipertensa y no necesita ningún otro control. De lo contrario, lo que ustedes conocen, y quiero que se acuerden, es que promedialmente cuando tengamos esto, 14 a casi 16 y 90 a casi 10, promedialmente hacemos el diagnóstico, promedialmente varias veces. ¿Está bien? Esto es lo que quería decirles. Esta es la parte más aburrida porque es la parte más técnica, pero teníamos que pasar por esto para que ustedes entendieran bien lo que viene después. Acá, lo que recién estamos hablando, ustedes ven esto acá que dice no es controlada, y acá yo quiero que no se confundan, porque se le llama controlada o no controlada a la enfermedad, al objetivo que nosotros queremos que esa persona tenga cifras menos de 14,9. Entonces, cuando esa persona viene con su libretita y nos muestra de que tiene promedialmente por debajo de 14,9, porque está haciendo las cosas como se pactó, haciendo ejercicio, tomando los remedios, etcétera, decimos que está controlada la enfermedad. Pero si las cifras siguen estando mal, es no controlada. Digo esto porque es muy fácil confundirse, pero no si yo me tomo la presión. Eso es tomarse la presión o controlarse la presión en el lenguaje que usamos todos los días. Pero en realidad nosotros en la historia vamos a escribir, bueno, ahora digitamos, ¿no? Si usted es hipertenso controlado o no controlado. O sea, ¿está con el objetivo cumplido o no? ¿Está bien? Y estas son las cosas que ya hablamos. Los daños pueden darse a este nivel después de muchos años. Recién Néstor la presentó a la enfermedad como el asesino silencioso, pero es lo más exacto que hay, porque tanto la hipertensión como otra cosa que vamos a ver ahora, el colesterol elevado y todo, no dan síntomas, ellas en sí mismas, salvo a veces alguna molestia, mareo, pero la mayoría no tiene un solo síntoma. La única forma es, como hablamos hoy, tomándose la presión en determinada periodicidad, de determinadas veces, desde que tenemos, es más, se le está tomando a los niños mucho ahora, porque antes nosotros pensábamos que los niños solamente tenían la presión alta cuando tenían enfermedad de los riñones, no, se descubrió que ahora muchos niños, sobre todo hijos nuestros de hipertensos, ya tienen la presión un poquito más alta que sus compañeritos desde la escuela o desde la adolescencia. ¿Tá? Entonces, en los controles de la gente sana, que se hacen niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿tá?, el control de presión
en determinada frecuencia según la edad, va en todos. ¿Está? ¿Para qué? Para poder ver precozmente, muy temprano, que esa persona ya tiene algún problema o no, o está bien. Doctor, Diga, sí. la primera manifestación en los niños. Si no tiene ninguna, no es serio, nada. Le tomás la presión, el pediatra, y ve que lo mira en la tablita donde ve la curva del crecimiento y todo, y ve que ese niño está en el percentil 99, como le llaman ellos. Percentil es como que fuera porcentaje. ¿Está? Y dice, este niño tiene más alta que lo habitual. Y el niño anda jugando lo más bien. Ese es el tema. Asesino silencioso, esa frase es, no da nada, pero en 20 años puede estar con un infarto, un ACV, insuficiencia cardíaca, etc. De eso se trata. Los factores de riesgo, muchos de estos, o todos, lo que vamos a hablar ahora, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, lo que hacen al principio es nada, ir dañando en silencio nuestras arterias y años después esas arterias dañadas dañan nuestros órganos. Tiene que pasar muchos años, no 50, pero 15, 20, 25 años. Por eso son silenciosos y por eso la única forma, en el caso de la hipertensión, es tomarnos la presión de la forma adecuada según la edad, en controles cuando estamos sanos o nos pensamos que estamos sanos. O sea, esa forma, la forma de controles en salud se llama, es la forma adecuada de poder pelear contra estas cosas. Si no estamos peleando con un 5-0 en contra y con un juez paraguayo y en Maracaná. Entonces, claro, es más difícil. Es más difícil. Porque la persona, cualquiera de nosotros, tiene la lesión arterial o en el órgano y la podemos mejorar. De hecho, la ciencia es fantástica. Destapamos las arterias, cambiamos un corazón, todo. Pero hay un daño arterial ya. Entonces digo, es mucho más beneficioso para la salud de los humanos y hasta para el dinero de la salud, que se gasta en fortuna. Eso parece tan fácil decirlo, pero en poder invertir en que las personas no nos enfermemos, o nos enfermemos menos o mucho después. ¿Está? Y acá voy a meter a los otros factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el tema de la enfermedad de las arterias no es solamente de la hipertensión. Tiene una patota de amigos que están todos en la misma, son todos silenciosos, todos hacen, además de otras cosas, el mismo daño. Entonces los voy a mencionar porque por suerte desde hace algunos años la comunidad, digamos, de la salud mundial está pensando en el riesgo cardiovascular global como medida de una persona puntual, determinada, y no cuánto le bajo de la presión solo y me olvido de todo lo demás. ¿Está? El concepto nuevo ahora es mejoremos un poco, aunque sea todos, estos 2, 3 o 4 que tengo. Esto no tenía otra forma de poner y puse azúcar para que ustedes puedan decir que estamos hablando de la diabetes. ¿Está? Pero no, la verdad que si miramos así puede ser, alguien dice sal, ¿no? Esto es, no, pero es azúcar. Digo, se lo tengo que contar porque si no pueden decir que es sal, ¿está? Que tiene que ver con el tema de la hipertensión. Esto es muy obvio, ¿está? Que es el tabaquismo, que además de lo que ustedes deben de conocer más que la parte de los pulmones, el cáncer, la bronquitis crónica, esto tiene que ver con el daño en las arterias. Es uno de los 4 amigotes que más daño en las arterias hace. De hecho, los infartos en gente más joven que yo he visto, por lo menos, siempre había tabaquismo implicado. Produce mucho arteria tapada. Después tenemos estos, no sé si alguien lo comió, le estoy haciendo daño ahora porque a esta hora, pero esto es para simbolizar el tema del colesterol. No había otra forma, no podía dibujar una molécula de colesterol. Así que puse eso para hablar de colesterol alto. ¿Está? ¿Cómo? Sí, sí. Ver el vaso medio lleno es una virtud. Claro, pero digo,
Si ponía algo muy feo, la idea es poner justamente, el espíritu era doble, era mostrar eso y también mostrar de que estas cosas no son fáciles de cambiar, porque atacan a nuestros principales deseos. Porque si no, si fuera fácil, toda la gente que sabe algo de los temas, o incluso que va a la facultad, seríamos todos unos atletas. Y no, porque la fuerza que nos impulsa o a comer, o a no hacer ejercicio, o etcétera, está en un cerebro mucho más primitivo que el tema del que piensa. El cerebro que nos da todos estos impulsos y el hambre y todo, no fue a la facultad ni al liceo. Eso es viejo, es el mismo cerebro que tenían los tipos que andaban hace 100.000 años. No cambió el cerebro. Nosotros le cambiamos lo de alrededor. Le pusimos luz las 24 horas, le pusimos trabajar 18 horas, le pusimos comer una pizza a las 3 de la mañana, le pusimos todo eso. Nosotros, pero el cerebro es el mismo. Tiene los mismos impulsos que hace 50 o 100.000 años. Entonces, digo, los colores, los sabores, digo, estaba leyendo un artículo el otro día que parece que como causa, como efecto, el sobrepeso, obesidad, tiene una pérdida, entre otras tantas cosas, tiene una pérdida de gustos, y cuanto menos gustos tenés, más comés porque tu cuerpo te dice, comé porque no siento qué es lo que estás comiendo. Hay unos franceses que están estudiando esto, porque es recontra complejo. Vuelvo a decir, si esto fuera fácil, que no lo es, todo esto que estamos hablando hoy, es muy fácil, iríamos a una clase y seríamos todos sanos, y no es así. Porque lo que manda a que todas estas cosas pasen está en una parte muy primitiva del cerebro. Y nosotros lo que podemos hacer es entenderlo con la parte más nueva, que es la parte de la corteza, razonar, escuchar, educarnos, y después intentar ver con qué trampa le hacemos a esas cosas. Con qué trampa le jugamos al hambre de las 10 de la noche, con qué trampa, porque hay que hacerle trampa. Y todas esas cosas. Entonces hay trampas, pero trampas y hábitos, que es lo complicado. Acá tenemos lo otro, que es el otro enemigo que todos tenemos, y acá quería llegar a esto. No, quería llegar a esto porque esto reúne todo lo que hablamos. Esto es lo que los tipos, ellos vieron y dijeron, bueno, pero esto es integral, esto es global. Entonces, es bien claro, por eso lo muestro. Alguien que tiene la presión normal alta, que ni siquiera está catalogado de hipertensión arterial grado 1, 2 ni 3, si no tiene ningún factor de riesgo, o tiene 1 o 2, además de ese, yo qué sé, el riesgo es bajo. Ahora, si ese mismo que tiene 13,85, 130,85, así que, pero tiene, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular sintomática, tuvo un infarto, lo que sea, mire dónde está. Ese mismo no es solo la presión arterial, es la suma de cosas. A medida que le vamos agregando factores de riesgo, esto es FR es factor de riesgo, y ahí hay 1, 2, 3 o más. Acá esto se llama daño organoblanco, enfermedad renal, diabetes. O sea, comparemos sin siquiera que no haya tenido nada de esto acá. Imaginemos a alguien que tiene diabetes, enfermedad muy frecuente, con esto. Tiene 13, 8,5, pero es diabético. El riesgo moderado o alto contra un riesgo bajo si fuera solamente la hipertensión. Entonces ellos, por suerte, dijeron, pero no, esto acá esto no es, vamos a batallar solamente contra eso, con la presión, y después lo otro. No, es una idea, una estrategia, esto es una estrategia en realidad. Una estrategia de tratar de mejorar la mayoría posible o todo, porque el tema es lo global. Se llama riesgo cardiovascular global, se llama esto porque en realidad es lo que pasa en el cuerpo, es así. No es solamente bajo el colesterol, ya cumplí, ya estoy. No, hay que actuar sobre todo, y es más beneficioso bajar un poco de cada uno, aunque no logres todo, a que vos decapites a uno y los otros no les des bolilla. Eso es lo que quiere decir el concepto este. Y acá viene la explicación más antropológica, que tiene que ver con la presión arterial, con todo. Primero, acá es un tema del movimiento. O sea, nadie podía sobrevivir si no se movía.
Yo le iba a decir movimiento en vez de ejercicio, porque ejercicio suena más, me pongo los championes, y movimiento es movimiento, lo que fuera. ¿Tá? Estos tipos se movían, si no morían. Y si tenían que ir a cazar un animal a 40 kilómetros, había que caminar. Entonces siempre dicen, no sé cómo hacen, pero dicen que el gasto calórico de esas personas eran como 1.500 o 2.000 calorías más por día que lo que tenemos nosotros. Que tenemos el fiambre acá, la manzanita, ahí abrís la heladera medio metro, hasta control remoto, o sea, que es lo que yo quiero demostrar. ¿Tá? La gente que se mueve tiene menos enfermedades de estas que estamos hablando. ¿Tá? Nosotros le agregamos con la modernidad, no tenemos frío, no tenemos calor, y muchas cosas más buenas, tampoco vamos a, ¿tá? Pero le agregamos esto, toda disminución de movimiento. ¿Tá? Digo, de la modernidad estoy hablando, no estoy hablando de nadie en particular, ningún país en particular, hablo del mundo de los últimos 100 años, capaz. ¿Tá? Y bueno, en ese contexto, cuando uno tiene uno o más de estos factores, tenemos que arrancar por alguien que nos organice. ¿Tá? Yo puse a esta chica acá, una colega, hagamos de cuenta que ella va a ser nuestra doctora. Y de alguna manera ella nos deberá detectar qué cosas de estas que yo estuve hablando tenemos o no, ¿tá? O vigilarnos en salud cuando estamos sanos, que es lo que estamos hablando, y empezar a organizarnos. ¿Tá? No solamente castigarnos nosotros porque tenemos esto, hacemos lo otro. Si la mayoría, les voy a decir ahora, así no me olvido. Uruguay hizo 2 encuestas, porque ¿viste? Nosotros siempre tenemos encuestas americanas, europeas. Hizo 2 encuestas muy serias, el 2006 y 2013. Más de 2.000 personas, ¿tá? Más de 14 ciudades, una de ellas fue Salto. ¿Qué detectó? ¿Qué buscaba? Buscaba comparar qué porcentaje de la población de determinada edad, en este caso de 25 a 64 años, fumaba en el 2006, cuántos fumaban en el 13. ¿Cuántos comían menos de 5 porciones de verdura por día y frutas en 2006 y en 2013? ¿Cuántos tenían colesterol? ¿Cuántos tenían la glucosa elevada? ¿Cuántos eran hipertensos? Bueno, en 7 años, Uruguay, ya ni hablo ni de los franceses, nosotros en hipertensión, empiezo por el final, teníamos un 30%, 30, algo de hipertenso en el 2006, de esa población de 25 a 64 años. Ahora tenemos 37,8. Teníamos casi 1 de 3 y ahora tenemos casi 1 de 4. 7 años. 7 años es nada en la estadística de enfermedades. No existe 7 años. Entonces es como una catástrofe. Aumentamos de a 7, de a 8, no aumentamos de a medio punto. El tabaquismo fue el único que bajó. Bajó de un 32 a un 28. Bueno, con un fuerte combate, está. Después el colesterol elevado estaba aproximadamente en un 29%, sigue estable. Los que son diabéticos demostrados en un 5,7% pasó a un 7,5%. Y hoy hablamos con la gente de la televisión, se dice que en el 2050 va a haber un 25% de diabéticos en el mundo. ¿Tá? Entonces podemos hablar claramente de la palabra epidemia. Epidemia de hipertensión, epidemia de sobrepeso, obesidad, epidemia de diabetes. Por lo tanto, asesorarnos primero en cada grupo, somos niños, iremos con nuestra mamá y nuestro papá, con el pediatra, a los controles en salud. Somos adolescentes, iremos con el médico adolescente o con quien sea, médico de familia, adultos, con los médicos de adultos, adultos mayores, médicos de adultos o los geriatras. ¿Tá? Y ahí empieza la parte de proactiva de qué mejorar y qué hacer. Esto lo puse antes que todo lo demás, porque es lo que estamos más acostumbrados. Cualquiera de nosotros, ¿no? Tenemos algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a tomar? Porque esto es una papa. Tomamos comprimidito, cumplimos con la patria y después todo lo demás que viene después es más difícil. Cambiar los hábitos es más difícil. Pero para no salir de esto y teniendo que ver con la hipertensión,
y quiero que pregunten todo lo que quieran, una vez que uno tiene el diagnóstico de hipertensión, más allá de todo lo que vamos a hablar después, del ejercicio, etcétera, para aprovechar la diapositiva, para la hipertensión existen varios grupos de medicamentos, ¿tá? Además de todo, la dieta sin sal, el ejercicio, las verduras, todo baja la presión arterial, baja de peso, etcétera. Pero hay que darle medicamentos. Hay varios grupos. Algunos grupos son más favorables que otros según la edad. Algunos grupos son más favorables que otros según las enfermedades asociadas que tengamos. Y algunos grupos están contraindicados en algún tipo de persona que tenga determinadas cosas. ¿Tá? Entonces, una vez en la salud se tenga la idea de qué tipo de hipertensos somos, qué grado de severidad tenemos, qué daño tenemos, somos hombres, somos mujer, qué edad tenemos, etcétera, se elegirá un medicamento o más de uno. Habitualmente se empieza con uno. Muchas veces cuando el grado de hipertensión es severa se empieza con 2 y habitualmente a través de la vida el hipertenso, en general, como va aumentando la presión arterial porque las arterias nuestras se van volviendo más duras, cada vez hay más hipertenso a más edad y los que teníamos hipertensión a los 40, a los 60 quizá la tengamos que controlar con más de 2 o 3 medicamentos, cuando arrancamos lo controlábamos con 1. ¿Tá? Medicamentos que pueden ser que de diferentes tipos. Ya que estamos en medicamento, quiero meter otro chivo respecto a la forma de tomarlos, que eso lo digo siempre, pero hay que tomarlos a los medicamentos para la hipertensión al menos, siempre en el primer momento del día. Y el primer momento del día no es el primer mate, ni el café con leche, ni el informativo. Es me levanté y tomé el remedio. ¿Por qué? Porque la presión arterial en el humano, cualquiera de nosotros, seamos hipertensos o no, empieza a subir ya a las 4 o 5 de la mañana lentamente. Porque nosotros tenemos relojes adentro del cuerpo, que son los que mandan que la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, una serie de cosas tengan como ciclos. Nosotros le llamamos ritmos. ¿Tá? El cerebro da órdenes para que eso vaya así. Son ciclos. De día hay más hormonas de determinada forma, de noche hay otras para que el cuerpo descanse, etc. Entonces, como la presión empieza a subir temprano, antes que nos despertemos, y la mayoría de los episodios de ACV, infarto, etc., son a la mañana, nosotros, si tuviéramos una forma teórica de tomarla dormido, la tomaríamos dormido. Pero como no se puede eso, tenemos que despertarnos y tomar nuestro remedio para la hipertensión. Y seguramente vamos al baño primero, pero bueno, la segunda cosa que vamos a hacer es tomar el remedio para la hipertensión. Después hacemos todo lo que queremos, el mate, el informativo, el café con leche. ¿Por qué? Porque un remedio necesita pasar por el estómago, y empezar a absorberse. Eso lleva tiempo. Hay algunos remedios que tienen media hora, 1 hora, hora y media en empezar a absorberse y actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Que recién vamos a estar protegidos de un aumento de la presión importante 2 o 3 horas después. Y si lo tomamos a las 10 de la mañana, estamos regalados. Tenemos el efecto recién a las 2 del mediodía. Entonces, la recomendación práctica es: tomemos los remedios de la presión, por lo menos los que toca de mañana, porque hay otros que se toman también de tarde, etcétera, tomémoslos en ayuna. ¿De acuerdo? Esa es una recomendación. Otra cosa que uno debe saber cuando toma remedios para la presión arterial es también si ese en particular, ese remedio que estamos recibiendo, tiene algún efecto muy frecuente adverso. No los miles que dice el prospecto, porque si no la gente tiene pánico y dice, esto, no tomo nada. ¿No? Leer un prospecto tiene, por un lado, yo no creo que hace más mal que bien, porque son tantos los que están descritos, porque el fabricante, por un tema legal, está obligado a poner todo. Pero no todos pasan en igual cantidad. Muchos no leen la letra chica, ¿no? Claro, entonces pero yo creo que lo mejor sería poder
No, no, hablar con el que te está tratando y qué me puede dar, o él mismo te puede dar esto o no, cualquier cosa me avisa, o sea, controlar eso, para estar tranquilo, porque muchas veces hay miedo a tomar esto porque me puede dar lo otro, ¿está? Ya que estoy acá, sí. No todos son igual, buena pregunta. Sabés que el sublingual se usa a veces en la urgencia o la emergencia, está demostrado igual que no es lo mismo que tomarlo por vía oral. Si vos tenés una urgencia o una emergencia por la presión alta, que son muy pocas, se le llama una emergencia cuando está alta y está haciendo un daño en ese momento en el corazón o en el cerebro o en la aorta. Eso es una emergencia, ahí es intravenoso. Ahí no hay nada oral ni sublingual, es intravenoso. Algunos te lo siguen dando porque todavía sigue esa costumbre de darlo sublingual. Más allá de que es lo mismo, pero te lo siguen dando. No todos sirven para sublingual. No todos los remedios están construidos porque hay algunos que son fármacos que no actúan hasta que pasen por el hígado. ¿Tá? El enalapril, ya que nombraste, digo que lo reconocen porque alguien de la familia, ustedes mismos toman enalapril. Bueno, el enalapril es... Sí, el enalapril es el nombre comercial. El enalapril tiene que pasar por el hígado para transformarse en activo. Si vos algún día te lo pones porque pensás que va a ser inactivo, porque va a ir por ahí, tiene que pasar 25 millones de veces en la sangre para que el hígado lo produzca. No. ¿Pero en una hora o una hora y media? Pero por vía oral, tomándolo. Por eso te digo, ese remedio es inactivo salvo que se absorba por el hígado. Si vos lo dieras por error sublingual no te haría nada. A eso es lo que yo quería decirte. Me ha resultado de que la tos, y yo no lo cambié. A ver, ahí viene el tema de si da o puede dar, y también saber que si da no pasa nada, lo cambiamos. De cada 5 personas, a uno, está demostrado eso, le da tos. No es mortal ni nada, pero da tos. Cuando eso pasa, tenemos otra solución para eso. Hay un remedio que es un primo hermano de él, ¿tá? Que cuando la persona tiene tos, se le da ese, hace lo mismo que él, pero no da tos porque actúa por otro lugar. ¿Tá? Pero no hay que tener miedo, hay que tomarlo, eso sí, estar atento, a ver si en los próximos días, semanas, habitualmente, es raro en los meses, pero a veces pasa, pero en general es cuando recién lo empezás a tomar, vos decís, che, porque vos podés tener tos por muchas cosas, podés tener una bronquitis, o sea, está también eso. A veces no es fácil para nosotros saber, porque la tos puede ser por varias causas, y no es fácil. No hay algo que diga, esta tos es por esto. Es pensar, a ver si... Muchas veces la persona es astuta y lo deja y afloja, lo vuelve a tomar y punto. O sea, es causa-efecto y lo detecta. Y bueno, hay una variedad de efectos adversos que sería bueno poder conocerlo, pero no para estar a la defensiva, ¿viste? Y empezar a patear los remedios. Es para poder estar tranquilo y poder aceptar de que, mirá, puede, pero si no, no pasa nada. Y si da, me avisás. Hay un remedio, por ejemplo, que es para la próstata, para el crecimiento de la próstata benigno, que actúa sobre las arterias también. Pongo un ejemplo así, salpicados. Entonces hay personas que empiezan a tomar ese remedio para la próstata y como tiene una acción que la arteria se agranda, se relaja, baja la presión y a veces se caen, pierden el conocimiento. Entonces esas cosas uno tiene que saber porque hay acciones, nosotros le llamamos interacciones, a lo que pasa entre un medicamento y otro. Y eso está escrito también. Entonces es bueno saber qué enfermedades más tenés, qué otros medicamentos tomás, porque a veces no se lleva bien con esas cosas. Cosas prácticas que hay que estar alerta. El médico y el paciente son un binomio. No como madre o hijo, pero es un binomio. Tiene que haber un tiqui-tiqui, un ida y vuelta. Es la forma de ¿no? Contarnos, preguntar, y cuando se genera esa relación, las cosas son más fáciles porque, mirá, y tal cosa, vos le explicás, me pasó esto.
Eso es importante. ¿Tá? Eso no puede ser sustituido por ninguna máquina, por ninguna tecnología, por nada. Y no es solo para la hipertensión, es para todo. ¿Tá? Pueden preguntar cuando quieran de medicamentos, digo, yo sigo, pero digo, básicamente lo importante que yo quería que supieran era eso. Si te levantás en la mañana y estás con la presión en 10 o en 11, ¿tomás el medicamento? Bueno, está bien la pregunta. Si por algún motivo, por otra situación o porque el tratamiento indicado fue tan bueno que bajó más de la cuenta, ese día que vos tengas, si tenés la presión tirando a baja o baja directamente, no lo tomás y consultas después. Porque decís, bueno, doctor o doctora, mirá, esto pasó así, se ve que me está yendo bien. Digo, si no tengo ninguna enfermedad otra que me está explicando esto, me está yendo bien. Bueno, acá en Salto es típico. En Salto, muchos hipertensos, bajamos las dosis en verano y en invierno hay que subirla. Porque la dosis clásica en invierno con frío, el frío, ¿cómo actúan el calor y el frío? El calor hace que los humanos dilatemos las arterias para perder calor, porque si no nos cocinamos adentro. Es un mecanismo de defensa contra el calor. Y el frío, para mantener el calor corporal y no morirnos de frío, las arterias se achican para perder menos calor. Ustedes lo notan con las manos, con todo. En Salto, no tengo que decirle a ustedes, yo soy salteño como ustedes. El calor de enero es duro, y diciembre, y febrero, y marzo. Yo me acuerdo que hemos atendido mucha gente que iba yo nunca fui, pero no voy en verano a las termas, pero alguna vez fui cuando era más gurí, y la gente a veces se rompía la cabeza en las piscinas, porque claro, iban arterias duras así, 80 años, y con ese calor se dilataban y ¡pim! ¿Tá? En invierno cambia. Entonces, las personas pueden llegar a tener algunas variantes entre el verano y el invierno, como en Salto, que es el típico caso. Mucho calor en verano y en invierno se pone saladito, ¿no? Perdón, ¿por qué se contraen las arterias? Porque uno tiene una buena alimentación, se hidrata, se cuida al máximo, ¿no? ¿Y ¿Por qué sube la presión? o puede ser por nervios o por tensión? A ver, buenas preguntas, está bien. Hay una predisposición genética, además de todo lo que es el medio ambiente, en que si yo soy hijo de hipertenso, seguramente tengo mucho más chance de ser hipertenso que mi compañero que es hijo de normotenso. Así para muchas enfermedades es así. Hay una predisposición familiar en este caso. También hay predisposición de uno, incluso hasta la raza. La raza negra, por ejemplo, es más grave la hipertensión, más dañina. ¿Por qué? Hablan los genetistas que dicen que la historia fue así. Hace 200 años, cuando traían todos los negros de la costa oeste del África para trabajar de esclavos, ellos estaban tan diseñados, yo uso esa palabra, tan diseñados para soportar la deshidratación, que no se deshidraten. Entonces ellos retienen más sal en el cuerpo que los demás. En ese ambiente, allá, en el desierto, en la costa, cuando los trajeron para América, un clima totalmente distinto, ellos tienen esa más retención de sal y de agua, y la sal hace que las arterias se contraigan más. Entonces, los hipertensos de la raza negra, de la etnia negra, son más severos. Hay varias enfermedades que son más severas en ellos. No todas, hay unas que tenemos nosotros. ¿Tá? Más. Pero en este caso es así. O sea que hay familiares, ambientales, estilos de vida. O sea, el sobrepeso trae más presión arterial, aumenta la presión, por lo tanto bajamos el peso, la presión baja. ¿Tá? El no ejercicio mantiene las arterias en un estado determinado, el ejercicio te las relaja. Vos si salís a correr o a caminar, quedás rojo, a veces se te hinchan los dedos, tenés que sacarte el anillo, no sé qué. ¿Por qué? Porque se relajan las arterias. Si vos haces eso todos los días o día por medio, estás agregando algo, es un medicamento para bajar la presión. Hacer ejercicio, ahora vamos a ver eso. Yo tengo toda esa parte que es la más difícil de hacer, pero es la más barata, ¿tá? Ahora después. Pero por eso, no es que hay algo que uno hace mal, solo ya es tu predisposición.
obviamente. En todo está, y ¿sabés qué? La mayoría de los alimentos naturales tienen la sal necesaria. Yo estaba revisando otra vez desde cuándo comemos sal, y creo que hace muchos miles. Estuve revisando, al final descubrí que desde los antiguos comían sal, porque digo, capaz que... El término salario claro. viene de sal. En la antigüedad, sobre todo en el área, digamos, Egipto, toda esa zona que era zona muy, de clima muy difícil. Ahí dejamos agua con la duda. Gracias. Toda esa zona que es muy difícil, peleaban, perdón, eso no es una anécdota nada más, peleaban por el salario, no por nada. Ah, sí, perdón. El término salario viene de sal, y se peleaban en la antigüedad por donde habían zonas donde había salinas, ¿verdad? Y hay todavía en Europa salinas de que aquí en América nunca vi, pero hay salinas en el cual se resuelve el agua y queda la sal. Porque la sal hay que entender también que es imprescindible para la vida, no la mucha cantidad. La famosa golpe de calor o deshidratación, porque el sudor, que ustedes dijeron es salado, yo he visto, sobre todo en la época de verano, gente que hace ejercicio, trabaja al sol y toma agua. Ahí habría que tomar agua con sal. Por eso los rehidratantes vienen con sal, porque si no se pierde más sal. Y vienen esos calambres generalizados. Y de ahí viene el nombre salario, y de ahí viene porque le entregaban a cada persona que trabajaba, le entregaban un poco de sal, porque la sal se peleaban por donde había sal. Digo, ese es el término que... Y no es tan, incluso no es absoluto, a punto tal de que, esto no lo debería decir porque si no, capaz que yo soy de esos que puede comer sal, pero hay personas, hay hipertensos, que son más sensibles a quitar la sal. Se les llama sal sensible, y otros que no, porque hay algo en cada uno que es distinto. Hay un grupo hipertenso que bajarle la sal les va espectacular, y hay otro que no pasa nada, o pasa poco. ¿Cómo sabemos eso? No lo sabemos, salvo que le hagamos estudio de orina, ¿verdad? A la gente. No, lo sabemos por la propia experiencia del paciente que dice, mirá, estoy comiendo sin sal y realmente ahora sí estoy porque hace 2 meses y vos ves que las cifras bajaron. ¿Tá? Y hay otros que no. No sabemos eso hasta que pasa. Entonces, a esos que pasa, la buena noticia es, mirá, es una papa. O sea, una cosa que no es enorme para otro, en vos es la solución. A tomar menos medicamentos, lo que fuera. Es cierto que nosotros por error involuntario o por trampitas, a veces comemos con más sal de la que podemos contar. ¿Tá? Entonces, muchas veces digo... por eso digo, es importante la relación de sinceridad, porque nadie va a retar a nadie, no es una cosa, se trata de entender cómo le va a cada persona para saber con qué herramientas pelear. ¿Tá? Una cosa, además del tema de la sal, ¿verdad? Es que algunos alimentos ya tienen. Y una recomendación práctica es, ahora que hay etiqueta para todo, bueno, miremos las etiquetas. O sea, aprendamos a mirar las etiquetas porque ahí dice cuánto sodio tienen, qué calorías, ¿tá? Y capaz que uno está comiendo creyendo que está haciendo bien y nadie le explicó porque el caldito, el cubito de gallina tiene mucha sal. Capaz que te das cuenta solo, ¿no? Porque te digo, pones un cubito en 1 litro y te tomas una sopa bárbara. Pero digo, esas cosas, digo, saberlas, cuánto tiene, y los alimentos tienen. Hay algunas políticas medias tibias todavía de tratar de no poner saleros, pero que no son políticas públicas obligatorias. Se le promueve a los restaurantes de no poner los saleros en la mesa. Lo que voy a decir es interesante. Hicieron, perdón. Hola. Yo lo que, si me hubiera tocado a mí, la resolución, es a los niños.
El niño cuando empieza a comer, si le enseñamos a comer sin sal, come sin sal. El puré papa, el puré zapallo, lo probamos nosotros y dice, no tiene sal. Pero si el niño no le enseña a comer sin sal, yo tengo 5 hijos, tenía la hija mayor, ahora con la nieta come todo. Pero comió durante 3 años, 4 años, mientras estuvo un poco aislada, porque vivía en España en esa época, comía todo sin sal. Y no pedía sal. Empezó ¿cómo se llama? Su vida de relación, la gurisa. Empezó a juntarse con otros niños que comían sal y empezó a comer. Es riquísimo con sal. Pero para mí lo que personalmente lo que creo que hay que trabajar a muerte en el niño. Así que el niño, cuando uno le da el puré de zapallo, el puré de papa, no probar nosotros, que es todos queremos darle la mejor comida a nuestros hijos, probamos, le falta sal y le ponemos sal. Piense cuando tienen hijos chicos, nietos, y si no hacemos eso. Perdóname que quería hacer. Está bien, es así. Como ustedes ven, es un tema de estilo de vida. Volvemos a lo mismo del principio. Nos acostumbramos a cosas increíbles, tanto excelentes como malas, con facilidad los humanos. Digo, hay experiencias de todo tipo, aún las más crueles, en la cual uno normaliza cosas. Y si una población entera o mayoritariamente desde chico comiera con menos sal, por ejemplo, no hay problema. O sea, claro, te podés acostumbrar a lo bueno como a lo malo. Digo, claramente. Sí, dale. Yo digo, y te digo a ti, y le digo a todos, yo como sin sal. Pero yo sí que estoy ensuciando. No, que yo le digo a todos los amigos y a todo el mundo y al médico, yo como sin sal, no como con sal, pero yo ensucio, hay cosas que ensucio con el cuchillo, pero eso no puede ser dañino, convencida que eso no entra a hacerme daño con la presión. Por ejemplo, el huevo duro, que es chiquita, me encanta, y me lo hago, yo le pongo un poquito de sal porque no lo puedo comer sin sal. Eso, pero después que en una ensalada, pero el hecho que yo pregunto es si esa pavadita que vos hacés de pasarle el cuchillo un poquito así sucio, ¿no? De sal, claro. Eso es daño. Te contesto de una forma no elusiva. Hay que ver cuántas pavaditas de esas hacés. Porque digo, yo entiendo dónde va. Sí, es mínimo, es una vez, no pasa nada. Esto no es como el gluten, no. que si vos tenés enfermedad celíaca y te dan un cuchillo sucio de una amiguita, te vas para el baño las 2 horas, ¿no? La sal no es tan así. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos memoria selectiva. Y de alguna manera, sin querer en general, nosotros ponemos de lado los diferentes piques, por decirlo de una manera, de comida o de sal. Si eso es repetitivo y vos lo dejaste fuera, te quedaste como que no, que fue un poco. Si vos te pones a prestar atención, muchas veces son varias las situaciones y entonces estamos hablando de que fueron 1, 2, 4, 6, un ejemplo, digo, ¿no? De eso que vos decís. En el día. Y bueno, y estás poniendo. En Uruguay mira, en Uruguay descubrieron investigaron que comíamos 13 gramos de sal por día de promedio. 13. La necesidad son 5. ¿Tá? Entonces estamos más del doble como uruguayos. Viste que ahora se sabe más, se estila más hacer. Sí. Bueno, viste que somos los primeros comedores de carne, 60 kilos por año, por persona y por año. Bueno, está. De sal se sabe que comemos 13 gramos. Entonces digo, un estilo de vida, pero con educación, los que más van a agarrar eso son los niños. Nosotros somos mucho más tercos, los adultos. Los niños aprenden rápido, pero no solo que aprenden. A es A, no es B. Entonces después van en la casa y reproducen eso. Yo me acuerdo cuando hacíamos entrenamiento de paro cardíaco y reanimación, cuando íbamos con los adultos, los bomberos, los policías, primero, nadie preguntaba nada, ¿no? Todos estaban así, asustados. Y si después preguntaban 8 veces si esto que había que esta silla ponerla acá, había que ponerla acá. Y los niños, yo por embromarles preguntaba, hacía mal, me decía, si ya no dijiste esto, ¿qué? No hay vuelta con ellos. Entonces la clave está en ellos, no solo para estas cosas, para todo.
Está claramente, ¿no? Gracias. Las personas cocinan. No, no es necesario. Generalmente las personas cocinan y ya desde el comienzo ponen una cucharadita de sal, ¿no? No alcanza porque todos los alimentos, las verduras, la van absorbiendo, ¿no? Entonces se vuelve a poner otra vez. Si se pusiera al final, se cocinara sin sal y se pusiera al final media cucharadita, ya alcanzaría, me parece. Entonces como que... Es que es un hábito. Claro. Es un hábito poblacional. Es así. De hecho, parece que los hipertensos tenemos menos sabor en la lengua, las papilas para la sal, y sentimos como que le falta sal. Y cuando cuando vas mejorando y realmente te aplicaste a comer sin sal, a los 3 meses vos pones una cosa poco salada y la sentís. Hay una clara relación de eso. O sea, hay cambios en la superficie de la lengua, cambios que tu propio cuerpo te aumenta o te saca. Es increíble. Lo otro, no dejar pasar antes de pasar a lo otro. Volviendo a lo mismo, así como no sabemos si tenemos la presión alta si no nos tomamos en general, para todos los cambios, para todas las respuestas que buscamos, ¿y cómo me va? ¿Cómo estoy bien? Y hay que tomarse la presión. La misma forma para diagnosticarla es la misma forma para decir, está bien, no, le falta un poco o lo que fuera. Mucha gente, no, estoy barro, no siento nada, lo mismo. El no siento nada no corre. No corre para ver si las cosas van bien o no, como no corrió para el diagnóstico. No corre. Entonces, tratemos de convencer a nuestra familia, a todos los que nos escuchan. Bueno, mirá, ¿sabes qué? Lo dijo Néstor hoy, asesino silencioso. O sea, no esperes síntomas, no va a tener. Y si tenés síntomas, dolor al pecho, eso es otra cosa, eso es daño, ya es otra cosa. No esperes. Y sobre todo que la mayoría de los hipertensos no son los más severos, son los del medio. Eso que, sí, un poquito alta, esa frase la conozco, ¿no? Un poquito alta, un poquito, y de a poquito vas para, ¿no? Entonces digo, hay que tomarse la presión. ¿Con qué periodicidad? Depende del nivel de presión alta que vos tengas, las recomendaciones que la gente de la salud te va a hacer. Te va a decir, vení, tomate una vez por semana cuando ya estás más controlado, tomate 3 veces por día, tenés aparato, digo, cuando todavía estás en fase de un nuevo remedio o una nueva dosis, ¿tá? O sea, depende, pero lo importante es saber que la única forma de saber si va bien o va mal es tomándose, no es no siento o siento. Eso tiene que quedar claro porque es el error más frecuente que cometemos como pacientes, ¿no? Los electrónicos en el Facebook. Bien, buena pregunta. Hay que fomentar, debo fomentarlo, a tener, a los hipertensos digo, ¿no? Tener aparatos de presión en sus casas, pero no para tenerlos, solo comprarlos, tenerlos, aprender, que la familia o alguien aprenda, porque está demostrado, y acá nos metemos en otro terreno, que es mucho más parecido a lo que nos pasa todos los días, que vos te tomes en tu casa, a que estés en una policlínica tomándote ahí con un tipo vestido de blanco. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está demostrado, no es porque vos quieras, o seas miedoso, que existe un efecto de suba de la presión cuando vos estás en un lugar de la salud. Hay que demorar unos minutos, como se uno que anda normal. Además de eso, que está bueno, que tranquilo, no fumar media hora, lo que fuera, si mata. Pero además de eso está demostrado de que hay un efecto, es más, se llama túnica blanca todavía el efecto. No, pero el efecto de que te tomen la policlínica, es más, yo no les quiero poner eso porque esto era una conversación para público general, pero hay diferentes tipos de hipertensión y hay una que se llama de bata blanca, que vos tenés alta básicamente o solo cuando estás con frente a alguien de blanco que te toma, de blanco o de rosado, lo que fuera, de la salud. ¿Tá? Entonces el valor, que ahí viene un poco por donde le preguntaba Néstor, el valor
del control en la casa es el más parecido a la vida real. Entonces, pero para hacerlo lo tenemos que hacer bien. ¿Qué aparato tenemos? Bueno, si hay alguien que toma bien, puede ser un aparato común y corriente, como el de Manguito. Y si es electrónico, que está aceptado por las pautas de cómo controlar la presión, está aceptado. Porque viste que había dudas y hay dudas. Tiene que ser un equipo electrónico que uno lo compare, lo calibre, lo vea contra otros aparatos bien calibrados, básicamente, y de brazo, no de muñeca. Es más, los canadienses, que fueron los que metieron un poco el último protocolo, Néstor y Uruguay, el ministerio hizo en base a los canadienses, aprueba como, si el aparato es adecuado, hacer el diagnóstico con aparato electrónico. Tiene varias ventajas. Una ventaja en tu casa. Segundo, no precisas que vos me tomes, porque te lo pones y te tomas solo. Si no, ya en general tenés que precisarlo, digo, no es fácil. Te podés tomar, pero si vos estás mirando y tomándote así, te está generando estrés y no es adecuado. Tiene que ser, tenés que tener la certeza y verlo contra otros. Porque vos lo comprás, vos no sabés si está bien calibrado o no. Suponés que sí. Pero tendrías que llevarlo a un lugar de salud, de tu confianza, donde vos te atendés, ¿tá? Una policlínica, que el aparato del lugar se supone que está bien, que está un tema ese, y tomarte varias veces con ese, en tu brazo, tu mismo brazo, cada 2 o 3 minutos, tomarte con uno, tomarte con otro. Si son parecidos, no tienen por qué ser exactos, es decir, ok, ¿tá? Vamos para adelante con este. Si hay 40 milímetros de mercurio de diferencia en 2 minutos, algo no funciona. Ojalá que no sea el de la policlínica. Este es un chiste de humor de malo, de humor negro, pero que se puede acercar a la realidad. Para mejor, de verdad, no hay mucha gente que calibre aparatos en la ciudad. ¿Por qué no? Había uno que era famoso, que me acuerdo que todo lo que era aparato, uno de ahí en el hospital. Bueno, esa es la cuestión. Y tiene valor, Néstor. O sea, teniendo la certeza, vale, y lo tenés en tu casa. ¿Tá? Hay que estimular a los hipertensos a que tengan aparatos en sus casas porque tienen las ventajas de, primero, situaciones raras, me siento, me tomo, ¿tá? Diferentes horas, de noche, vos de noche, ¿a dónde vas a ir? ¿Tá? Estás tomando medicamento, ¿tá? A ver cuánto funciona, hay veces que te baja de más de noche, dependiendo de lo que estés, a veces tenés otro problema. Segunda ventaja, es lo más parecido a lo que está pasando en la vida diaria. No te fuiste a una policlínica a tomarte con ese efecto del ruido, la gente, todo que la presión, según la persona, puede subir más. Así que recomendamos a la población a que haga un esfuerzo, tampoco son carísimos los aparatos, de que los hipertensos tengan y sepan cómo usarlo. Tenerlo solo y usarlo mal todavía es peor porque te trae unos miedos y unos problemas bárbaros. ¿Está? Bien. ¿Qué te va a decir el colega o la colega? Te va, además de toda la educación que debería darte sobre que tenés una enfermedad que se llama hipertensión arterial, que no se cura como la gripe. No es tuve una gripe. La gripe sí, es tuve una gripe. ¿Tá? Tuve un esguince. Esto es, tengo hipertensión arterial y la tengo controlada o no, pero tengo hipertensión por el resto de mi vida. Es una predisposición que está ahí, que puede mejorar y podés tener presiones normales, pero no dejas de ser hipertenso. Vas a ser hipertenso controlado o no controlado. ¿Se entiende? ¿Tá? Entonces, te va a hablar de la alimentación, que no me voy a extender, pero por lo que ustedes ven ahí, es lo que en general no es todos los días lo que como esto, pero es la más saludable por motivos de mucho, ¿verdad? Bajan la presión arterial, mejoran todo esto que estamos viendo acá, verduras, frutas, la carne blanca. Hay un tema económico también, digo, o sea, es todo un combo de cosas que hacen que, bueno, pero lo ideal sería que pudiéramos basar nuestra alimentación en cosas como esta, que de hecho, si uno puede y debe,
tratar de, por lo menos la mayoría de los días, tener alimentos como estos, ¿verdad? Y después el medicamento mágico, dijera un profesor norteamericano, es mágico porque es gratis, fuimos creados para movernos, ¿tá? Baja la presión, baja el colesterol, baja el azúcar, baja la glicemia, bajás de peso. Si bajás de peso, bajás la presión, bajás el consumo de glucosa. Digo, hay 2 más 2. ¿Tá? Increíblemente, pero no increíblemente, por todo lo que vimos de la modernidad, dejamos o bajamos mucho el movimiento como seres biológicos, para lo cual fuimos diseñados para el movimiento, por quien sea, los que creen, por alguien, y si no por la evolución, por lo que fuera, es para movernos. ¿Tá? El cerebro da las mismas órdenes que hace 100.000 años, pero nos movemos menos. Ejercicio, recomendable, por lo menos 30 minutos al día, ¿verdad? Todo lo que dijimos recién. Recomiendan un mínimo de 150 minutos por semana, 2 horas y media. De repente, no hacer locura, que es lo que a veces si no haces nunca querés hacer locuras. Hay ejercicios aeróbicos que significan poco esfuerzo, pero sostenidos, mucho tiempo, es lo que queremos hacer. Para este tipo de situaciones como la hipertensión, estos son los recomendables, porque estos son buenos, pero hay que tener una garantía de salud diferente respecto a la parte cardíaca, ¿tá? Y para la presión arterial, hacer fuerzas como esta te sube la presión muchísimo. Este tipo de ejercicio es como que fuera un empuje de presión arterial. Por lo tanto, lo recomendado para la hipertensión en general son estas cosas. ¿Tá? Naturalmente, vuelvo a lo mismo, no hay que hacer locura. No hago nunca ejercicio y de golpe quiero caminar 27 horas o jugar un partido de fútbol y hace 25 años que no me muevo. ¿Tá? Este es un poco que es lo que pasa a veces, ¿no? Y cuando hago, exagero, ¿no? No, esto no. Es suficiente con hacer cosas, con movernos. Cuando somos niños, jugando, ¿tá? No hay que levantar 800 kilos, pequeñas pesas, ¿tá? Dicen también, y parece que es verdad, porque uno lo siente, que en compañía, con sensación de alegría, funciona mejor. ¿Por qué? Porque si vos haces aburrido y de mala gana, lo más probable es que en la próxima semana no salgas más. Entonces los tipos dicen que hacerlo de buena gana y disfrutar, si es bailar, bailar. No hagas algo que no te gusta o que hasta te molesta. Entonces no hay uno en particular. ¿Cuál es el más barato, gratis y universal? Caminar. ¿Tá? Pero si lo tuyo es bailar, bailar. Poné música y bailar. El tema es moverse. ¿Tá? En familia, solo, bicicleta. Obviamente, estamos hablando de pacientes con hipertensión. Estamos hablando de gente que tiene algún problema. La recomendación es, vayamos a nuestro lugar de salud, según la edad y según lo que sentimos o no, deberemos o no hacernos un estudio antes de empezar un plan de ejercicios. ¿De acuerdo? Quizá, y sin quizá, después de los 40 años, ¿tá? 20 años sin hacer nada, sobrepeso, etcétera, 40, 45 años, y más si hay algún factor de riesgo, si hay hipertensión, ni hablar, un electrocardiograma, dependiendo qué vas a hacer, para caminar. Para otros ejercicios, incluso se puede hacer una ergometría, pero eso no vamos a hablar acá. ¿Hay restricciones de la edad? No. ¿Hay restricciones de la ropa? No. No tengo equipo jogging, no importa. Hay que moverse. ¿Tá? ¿Hay restricciones en las articulaciones? Sí, para caminar. Muchos de nosotros o de nuestros pacientes tienen artrosis de rodilla o de cadera. Y vos decís, caminá. Pero ¿cómo voy a caminar si camino una cuadra y no puedo más? ¿Cuál es la solución? No es fácil. El agua. El agua quita el impacto. Porque esto es lo que dicen los deportólogos, ¿no? El impacto. Todo lo que es impacto, columna, cadera, rodilla,
te duele. Y si te duele, no vas a caminar, hasta que te puedes lastimar. Entonces no vas a hacer, no vas a bajar de peso, no vas a bajar la presión. Entonces, ¿yo qué le digo a mi paciente? En verano, digo, depende. Quien tiene un club, que vaya a un club. Quien tiene piletas barriales, en verano, que vaya a piletas barriales. Y quien puede ir a las termas, o debe, o tiene que ir a las termas. ¿Pero a qué? ¿Hacer grandes carreras? No. Caminar de un lado a otro en la piscina, nada más. ¿Tá? Para gastar energía, dilatar las arterias, ¿tá? Gastar energía, 200, 300 calorías, lo que fuera, y no lastimarnos las articulaciones. Porque andar en el agua es como andar en la luna, ¿no? Con menos gravedad. ¿Tá? O sea que el agua es una solución que habrá que buscarla, obviamente, pero una solución para las personas que el impacto les hace daño. Supongamos que la presión está 20 y uno se puede dar una ducha caliente, ¿bajaría? ¿Ayudaría? Primero, no te va a pasar nada. Ajá. No va a haber problemas. Sí. Si te vas a un baño, al revés, antes de contestarte la pregunta, es hipertensos. Nos encanta el baño en el río o en el mar, ¿no? Sí. Ya no es como a los 20, que vos te jugabas un partido de fútbol, quedabas todo rojo, claro, y después te tirabas de cabeza en el agua de 15 grados, ¿no? Claro. Eso está contraindicado porque no te pasa nada hasta que te pasa, ¿no? Intensa, apretada las arterias para defenderse de ese frío y te puede hacer daño. En el caso del calor, lo caliente puede bajar la presión. ¿Qué le pasa a los inversos, a los que tienen presión baja? Los salteños que tienen presión baja y van a las termas, ¿qué les pasa? O no van nunca más, porque saben que si no se pasan horrible, ¿está? Porque lo caliente no te vas a cocinar, entonces como no te cocinas, tu cuerpo te da órdenes para que perder calor. Tenés que perder calor, si no te cocinás. No, digo porque para ayudarse, porque uno sabe que tiene 20, supongamos. Bueno, pero si tenés 20, quizá debas, si es la primera vez y no tenés y nunca tuviste eso, que debas ver, consultar. No, yo sé. Me refiero como cosa... Claro, pero digo como que antes llamar la emergencia, bueno, está así, porque si uno es socia, ¿no? El tema es así, cuando vos... Pero es saber que tener 20, que puede subir, escaparse a más y llegar a otro... Hay personas que andan con regímenes altos de presión, sí, olímpicos. Ajá. Son personas que tienen un régimen que como que, por decirlo de una manera, acostumbró sus arterias, no están bien, ¿no? Obviamente, van a tener daño en el futuro. Claro. Pero andan con 22, 11 ahí y están... no hay una cifra... A mí me ha pasado que andaba bien y fui a controlarme y tenía 20. Por eso, no hay ninguna cifra que diga todas las personas que tienen tal cifra están al borde. No hay. Sí. Como también hay gente que tiene 17, 10 y nunca tuvo la presión de atención y está mal. Claro. Por eso, hay que conocerse bien a uno. Organismo. Claro. Exactamente. Hablar con su médico, que él sepa que tu régimen por ahora es así, que no tenés síntomas. Y eso te obliga como paciente a decir, voy a tener 20 y no voy a sentir nada. Me voy a poner las pilas, voy a tratar de tener un régimen bueno de presión y me voy a tomar la presión. Claro, porque una vez que vos sabés que tenés 20 sin tener nada, vos decís, pero entonces yo puedo tener 20 todos los días y no siento nada. Sí, podés tener 20 todos los días y no sentir nada. Entonces eso dice, pero entonces me tengo que tomar la presión más seguido. Y sí. Claro, todos los días o día por medio, cada 3 días. Hasta que logres un objetivo en común con tu médico, decir, logramos controlar, que es la palabra que yo usé. Tu hipertensión va a estar controlada cuando tengas menos de 14,9. Sí, a veces yo estoy en manos de médico, pero a veces los estudios como que se dilatan en el tiempo porque no hay, entonces hay que esperar. Te entiendo, pero digo, está bueno conocerse para poder decir, ¿sabes qué? Y el tratamiento aumentará. Tomabas un medicamento. Exacto, sí, aumenté de dosis. Claro, él revisa, a ver, ¿estás comiendo sin sal realmente? Sí, la verdad, no sé qué. A ver, bueno, te aumento la dosis de esta, primer paso. En 15, 20 días veo. Vamos con un segundo. Claro. Dosis, tiqui. Vamos con un hay algunos hipertensos que están con 4 drogas.
Claro. O Sí, sea, sí, sí, no sí. hay no es que, ay, tomo esto y no, hay más cosas para hacer. Claro. Y algunos muy severos hasta con 5 drogas. Pero esos son más es porque tienen más complicaciones. Pero Claro. hay gente con 4. ¿Está? Sí. Sobre diferentes cositas del corazón y de las arterias. Sí, algunos son, una de ellas son los diuréticos, que te hacen perder sal y agua. ¿Está? Hay otro que te dilaten las arterias, otro que disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Está? ¿De acuerdo? A mí por dolor me tuvieron que llamar a la Bueno, está bueno que lo digas. Sí, El 17 dolor sube la presión arterial en cualquier persona, hipertenso o nada, o normotenso. Y otra mala noticia, los analgésicos para el dolor te suben la presión también. Los analgésicos. Entonces, Néstor, qué bueno que lo dijo, es un tema mundial, porque viste que hay edades para poner prótesis y todo, ¿no? Va a haber que rever algunas cosas porque vivimos más años. El tema de los límites de las edades para sustituir la cadera o la rodilla, vamos a tener, porque digo, la gente se muere antes de que, porque si vos tenés obesidad y tenés diabetes y tenés una artrosis severa de cadera o rodilla y no podés caminar, ¿cómo va a bajar de peso? Si no podés ir ni hasta la cocina. Entonces te vas a morir antes del corazón o del cerebro, antes que... Entonces hay algunos temas, bueno, el dolor, tomo analgésico todos los días, además del daño en los riñones que te puede hacer. Tenés que tomar, yo tomaría también, no quiero tener dolor. Lo tomás porque te duele, no es porque sos caprichoso. ¿Tá? Pero yo tomé un día solo. Pero el dolor sube la presión. Por eso les digo, tuviste bien en preguntar eso. ¿Sabes por qué? Porque si alguien tiene mucho dolor y un día él no sabe qué presión tiene y va a la emergencia, donde sea, y tiene 18, 10, no sé qué, con un dolor intenso, 17 me fui. ese y nunca antes, No, nunca. 17, 10, no sabés si es hipertenso o no. A ese le tenés que tomar en condiciones normales otras veces, porque el dolor intenso, yo he tenido personas que hubiese jugado la vida que eran hipertensos, pero tenían situaciones particulares. Me acuerdo uno clarito. Yo antes colocaba mapa en el hospital. Mapa es eso de que te toman la presión durante un día entero. Y uno de ellos vino con la presión por las nubes, le pusimos el mapa, había tenido un síndrome de abstinencia, dejado de fumar, estaba como loco. Fue a la emergencia y tenía la presión por las nubes. ¿Tá? Otra mujer había estado 5 horas en un block que lo operaban, que no lo operaban allá en el Casmo, me acuerdo cuando estaba el Casmo allá. Aterrorizada. Y después cuando la presión en otra, 16. Entonces digo, el dolor, el estrés, aún si te ponen un revólver en la cabeza así, te toman la presión a los 5 minutos, tenías 16 todos los días y capaz que tenés 18 días ahí. O sea, no olvidar que las circunstancias de la vida, sobre todo las feas, el dolor aumentan la presión. Muchas veces no podemos controlar nuestra enfermedad a pesar por el dolor. Los pacientes hipertensos con dolor tienen más dificultades de tener cifras objetivo porque tienen dolor. Hay un par de pacientes que pudimos operar ahí de unas prótesis que tomaban 4 drogas y ahora toman 1 y 2 la otra. No tienen dolor, no toman analgésico, el nivel de presión bajó. O sea que es complejo el tema. Por eso el diagnóstico necesita de varios controles. Y para controlar la enfermedad, muchas veces las enfermedades, la vida alrededor nuestra, o un alto estrés. Si vos tenés un alto estrés, es complicado. ¿Tá? Lo otro, aire libre, no importa, moverse, o adentro de un gimnasio. Trampas para movernos, salvo que tengas dificultades cardíacas o que tenés escalera en tu casa, en vez de bajar con 8 cosas así, ¿tá? Bajá, hacete trampas, bajá 8 veces. Sí. O sea, vos mismo hacerte trampas. Los americanos dicen, poné el auto, bajate 2 paradas antes, todo ese tipo de cosas. ¿Tá? Hacer, los que no pueden moverse por horario, moverse haciendo cosas repetitivas. ¿De acuerdo?
Obviamente, como voy a mostrar acá, en forma jocosa ya, no exagerar, ¿está? Porque lo de siempre, no exagerar, porque por ahí, digo, tenés un problema y de esta escalera, digo, ¿no? Ya te vas, si te portaste bien para allá o si te portaste mal para abajo, ¿está? Entonces digo, el tema es moverse, ¿está? Como pusimos acá el perrito, digo, que muchas veces digo, que los perros también le pasa lo mismo, que yo no sabía, digo, me enteré hace algún tiempo que los perros tienen enfermedades iguales que nosotros. Sí, tienen, bueno, de hecho, tienen sobrepeso, hiperpresión, problemas cardíacos, todo. Y está, entonces el tema es moverse. ¿Tá? Yo sé que En otros países de Europa hacen edificios y no le ponen ascensor. mira vos. ¿Tá? Nosotros le seguimos buscando la vuelta a algo para lo cual fuimos creados. Pero tiene que ver con eso. La modernidad nos dio muchas cosas. De hecho, nos puso como 30, ¿cuántos años nos puso? Desde que los tipos morían los 30, 35 años en la antigüedad. Ahora vivimos 79 y 75, mujer y hombre. Y hay planes que promedialmente la cosa va cerca de los 100. Y recuerden eso, las cifras de Uruguay que yo les conté. O sea, es epidemia. Es epidemia. Eso es una epidemia mundial, ¿no? Tampoco vamos a pegarnos así porque no es solo nosotros, es todos los países. Y no tiene nada que ver con la plata, porque si fuera por plata, los americanos serían todos Brad Pitt. Y son así. ¿Por qué? Y tienen presión alta y todo. ¿Por qué? Porque es un tema de cómo vivís, el consumo y todo lo demás. ¿Está? Bien. Diga. Yo trabajo en facultad, ¿verdad? Y hay un equipo de... Yo trabajo en la facultad y hay un equipo de reanimación. Ahora removimos el tema de los botiquines y tenemos el tema de los matafuegos, de verdad. Rearmamos todo el sistema de emergencia. Y ahora veo que también es bueno de que haya un aparato y haya gente que pueda tomar la presión a los funcionarios, porque trabaja bastante gente. Porque hay gente, seguro, hay gente que siente ahogo, hay gente que se siente cansada, fatigada, y va allá y dice, tenés dame, ¿cómo es? Esto que toma todo el mundo. Una aspirina, dice, dame una aspirina, dice, porque tengo un dolor en el pecho y estoy fatigado, me falta el aire. Sí. O sea, estamos hablando de una circunstancia que puede o no, pero puede ser. Pero por ahí quizás si hay alguien que sepa tomarle la presión, digo, quizás te está dando otra cosa o no. Sí, perdón. Esto es todo un tema de hábitos también de comunidades. Yo me acuerdo que los primeros desfibriladores que pusieron así para grupos, me acuerdo cuando yo hice el curso de reanimación, eran los aviones, Néstor, en las aerolíneas importantes. Entonces, la primera diapositiva que me mostraba el profesor era un avión, ¿tá? Y un edificio tipo americano, así de 90 pisos. Entonces el tipo decía, el que va en ese avión, era una aerolínea importante, ¿tá? Y hace un paro, tiene más chance de vivir que el tipo que está en el piso 80, en la tierra, a 10 kilómetros para abajo. ¿Tá? Porque en ese avión, en esas líneas, digo, había DEA, que es el desfibrilador externo automático que vos decís, y la tripulación entera está, de hecho están preparadas. Y en el piso 80 está regalado el tipo en el piso 80 ahí. Entre que llaman, se dan cuenta, viene la móvil, no sé cuánto, ya está. O sea que, y ahora por suerte, viste que es todo un tema de masa crítica. En Salto hay una cantidad de lugares ahora. Sí. En el shopping hay, no sé si en el estadio Dickinson. Por ordenanza, en aquellos lugares que hay una circulación mayor a 1000 personas por día, debe haber un DEA.
El problema, ya que entraste, ya digo, porque esto creo que es de todo un poco sobre la salud. Claro. No, eso es fácil porque inclusive te dice ahí, pero se debería. Yo hace pocos días estuve en el CERP, que todos los años damos un curso de primero auxilio y reanimación, porque cuanto más gente que... Seguramente ya te invitamos para ser un docente, a participar, dar cursos de reanimación para todo público, ¿verdad? Para saber por qué es importante. La cosa importante de todos esos aparatos es revisarlo cada tanto, porque ya han habido varios casos que pasás y lo ves todos los días, y está tal día ahí, tal día. Pero el día que lo usaron, está agotada la pila, porque no hay quien lo controle. Entonces, una de las cosas importantes en todos esos lugares es el DEA, y tiene que tener una fecha que debe ser controlado. Y uno tener un listado de las cosas que tiene que controlar. Indudablemente que es así. Ahora, diciendo lo que dice Edison, que cuando vos tenés, ojo, cuando no todo es la presión alta. Cuando vos tenés un síntoma de dolor en el pecho, podés tener la presión alta, pero tenés la posibilidad, como él te dijo, de consultar, ¿verdad? Porque son cosas que pueden ser más graves. Claro. De cualquier manera, el espíritu vale para todas estas cosas. O sea, en los domicilios los hipertensos, aparatos de presión, en los lugares masivos, aparatos de presión, porque si decimos que es una epidemia, tenemos que comportarnos nosotros como que estamos ante una epidemia y actuar como tal. Y está bien, la idea es buena. Los lugares, en algo que es epidémico, 4 de cada 10 uruguayos tenemos hipertensión en ese grupo, no está mal. Que está bien que gente que sepa tomar, alguien que, porque digo, estamos aportando, acumulando cosas buenas. En lugares, digo, hasta que sea tan común de que la propia población lleva años. Porque por algo los países con mucho dinero no logran, porque si fuera por plata, estarían todos perfectos, los americanos, los franceses, todos. Y no pueden los tipos no pueden con la vida. ¿Por qué? Porque esto va más allá de lo que vos comprás. Es un estilo de vida, es una forma, son enfermedades muy modernas, el tema de todo esto que estamos hablando. La diabetes, por ejemplo, si vos me decís que hay un 8% y vamos a hacer el 25% dentro de 30 años es nada en la historia de la medicina. Es nada. Implica de que, evidentemente, vamos caminando hacia... así que todas esas políticas públicas, por decirlo de una manera, colaboran, ya sean gubernamentales generales, departamentales, y las escuelas son clave, porque a nosotros nos cuesta más los adultos en cambiar nuestros hábitos erróneos. Los niños no tienen ningún problema. Pero ningún problema, porque no les cabe a ellos que vos tengas que hablar 4 veces de que esa silla va acá y punto. Todavía no entraron en la fase esa nuestra pero si en vez de acá la ponemos acá y la ponemos 5 centímetros más para allá, entonces los niños son la clave. La clave para futuro, pero cosas hay que ir haciendo. Así que sí, es una idea, porque se puede decir esa idea a nivel de la intendencia, de la universidad. Eso tiene que ser como los bomberitos que Sí. en todos lados, cada tanto tienen que cambiarlo. Pero además, si hay aparatos de presión, imagínate que se le enseña, yo mismo, cualquiera de muchos de nosotros estamos dispuestos a enseñar y a entrenar, además que enseñar, a entrenar con cierta periodicidad a 10 personas de la universidad. Y después lograste instaurar algo que no precisa que te manden una línea de Montevideo. Nosotros estamos haciendo algo que es algo saludable y somos avanzados en eso. Perfecto, háganlo. De hecho, pueden contar conmigo y con un montón de gente. Hay una ley que exige a las empresas tener un 40% de los funcionarios entrenados para... Mira. Claro, para la reanimación cardiovascular. Mira. Claro, eso es del 2014. Mira. Acá hay un curso de instructores Reanimación. en Salto, dijo, era justamente para eso. Claro. Sí, son todas cosas a ir sumando.
sumando cosas, digo, ¿se puede? ¿Cómo no se va a poder? Aparte, por decir una manera, viste que hay cosas que el costo físico de un aparato de presión no es nada. Digo, o sea, ¿cómo se puede? Se puede, es un aporte más. De repente a una compañera o compañero que está trabajando ahí, que no sabe porque es silencioso, volvemos al origen, un día no sé qué, che, tenés 16.9, mirá, ya capturaste a alguien, ya le diste ya lo pusiste en vías de ir a un lugar a consultar, no siente nada, pero entonces todo suma, esas cosas suman, está bien eso. Yo trabajo en la proveeduría y lo que muchos me piden es el famoso perifar. Y yo le dije a la directora de la estación, Elis, no puedo creer, digo, toda la gente toma perifar, gastan 2 tabletas por semana. Bueno, pero entonces hay un problema ahí de que yo no soy enfermero, pero como tengo 3 cursos de día, tengo 3 cursos de primeros auxilios, y es una institución. Digo, no habrá gente que tiene problemas de presión y no hay un aparato. Por eso te lo pregunto. Digo, ¿es bueno que claro. se haga el hincapié de que... Porque aparte no, estamos hablando de un costo-beneficio, o sea, no estamos hablando de una tecnología cara. Primero agradecerle a Edison, que estuvo muy buena la charla, y realmente esto es lo que queremos, ¿verdad? Difundir y transmitir, y hoy creo que vamos a ir varios, vamos a ir de acá, pensando que tenemos que decir a nuestros amigos, vecinos, etcétera, que hay que controlarse la presión. Yo no voy a decir porque me cae la general de la BI, y sobre todo cuidar el peso, ¿verdad? Es complejo, es complejo. Yo siempre digo, la obesidad no es un tema sencillo, es muy complejo. Pero yo creo que hay, y concuerdo con él, que creo que vos venís de tus ancestros, de maestros, que donde tenemos que cambiar y tenemos que trabajar es a nivel de la escuela. El cambiar la siniestralidad, el cambiar todos los hábitos de la escuela. Porque además el niño va a la casa, inclusive es el que te enjuicia. Yo siempre digo, ¿quién es el gran juez que uno tiene? Es la conciencia de tu hijo, tu nieto, ¿verdad? Porque es la verdad. Te agradecemos muchísimo, Estado, y bueno, le vamos a dar un aplauso. Muchas gracias a todos. Y traten de salir abregados.